nombra a Majul, nombra a Leuco. Si el proyecto de expropiación sale tal cual, lo presenta en el manual de guerra de Máximo Kirchner que ayer te mostramos, Argentina se va a acercar más a la Venezuela de Nicolás Maduro. La plata que le pagaban a los periodistas por abajo de la mesa para desacreditar las ideas de estatización de la empresa. Expresamente dicho por los directivos de Vicentín en el juicio en Rosario. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Vale. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur y de Batuque en la cocina. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Ramiro, ¿cómo estás vos? Acá, como siempre, Argentina con novedades desde varios puntos de vista, ¿no? Que algunos vamos a tocar hoy, como lo del 2 de abril, lo que dice las cuestiones, los dislates del presidente Milei también. Pero una cosa que a mí me pone contento, porque desde chico siempre quise ver, estoy cada vez más cerca de poder ver el Eternauta en imagen. O sea, que eso desde que la leí cuando era chico, la historieta era para mí una imagen. Así que el 30 de abril creo que en casi todo el mundo se va a ver la serie El Eternauta. Bueno, esperemos la serie El Eternauta. Vamos a hablar también un poquito de Chile, un poquito también de Bolivia. Vamos a hablar también principalmente de Perú, que tenemos una entrevista, una hermosa entrevista que le hicimos al doctor Wilfrido Robles Rivera, que es el abogado defensor del presidente legítimo, Pedro Castillo de Perú, no la usurpadora de la Dina Boluarte. El que fue elegido por el voto popular, ¿no? Como deben ser los presidentes, ¿no? No por la Por un periodo designación. completo, ¿no? ¿Te acordás que la Dina Boluarte dijo que iba por un año y después llamaba a elecciones? Bueno, se ve que le gustó la cosa y no llamó a elecciones y ahora dice que va a haber elecciones en el 2026, creo. Sí. O sea, vos fíjate cómo le gustó el poder y, y bueno, esas son las cosas que vamos a ver hoy, Osvaldo. Pero ¿qué te parece si ya empezamos a... No, antes de eso yo quería, Osvaldo, que hiciéramos una pequeña reflexión entre nosotros Ujú. sobre un mensaje que nos dejaron en las redes sociales. Hay un mensaje que nos dejaron en las redes sociales que me gustaría que nosotros lo charláramos, ¿no? No vamos a poner aquí quién fue la persona, no nos interesa aquí marcar a nadie, no es nuestra No, intención, no, no. ¿viste? Apuntar a nadie, nos dejaron un comentario, bien, perfecto, no hay ningún problema. Le agradecemos el comentario y agradecemos la oportunidad que nos permite explayarnos un poquito sobre esto, porque está muy bien. Esto tiene que ver se relaciona con lo que nosotros charlamos con el programa anterior, ¿te acordás del tráfico de Sí, niños en la trata Argentina, de niños, sí. la trata de niños, y que hablábamos del caso de Loan, y hablábamos de otras cosas más. Y esta señora, fíjate lo que nos dice. Muy pobre el análisis de esta mujer, se refiere a la entrevistada que nosotros teníamos. eh, ¿Cómo es? Y después dice... el y politizado, ¿viste? Además, eso es interesante, como si hubiera cuestiones que no fueran políticas, ¿no, Osvaldo? Eso es... Sí. Si todos los eh, actos del hombre terminan siendo políticos, o sea, no sé por qué se sorprende tanto, ¿no? Que sea politizado, o sea, todo lo que decimos y lo que no decimos es político. sí, vamos a corregir un poco la puntuación, acá debería tener un punto, ¿no? El tema es muy terrible a nivel mundial, claro que sí, concordamos con ella, lo dijimos también en la entrevista, el tema es muy terrible a nivel mundial. El caso niños de Haití, que es muy, pero muy terrible, y los árabes que se casan con niñas de 8 años. O sea, vos fíjate que nosotros estábamos hablando del tema, del caso del tráfico en Argentina, y yo calculo que acá se refería a una cosa que colocó Patricia, la entrevistada, con el tema de Israel y de la franja de Gaza principalmente, ¿no? La Ujú. cantidad de niños que esta semana se contabilizaron más de 15.000 que ya han muerto, ¿no? Y después los árabes que se casan con niñas de 8 años. Bueno, acá, viste, una de las primeras cosas que nosotros estamos padeciendo
en esta época de fake news, de poco entendimiento o de pereza mental, es justamente, es todo lo mismo, ¿viste? Es todo lo mismo, no diferenciamos una cosa de la otra. Entonces es lo mismo, por ejemplo, una injuria es un delito y un asesinato, un parricidio, el matar al padre y a la madre, también es otro delito, son dos delitos, son iguales, los dos son delitos. No pensemos más, ¿viste? No importa si uno ataca a la vida, que es el bien más preciado que nosotros tenemos, y el otro ataca a la honra, que uno tiene una pena mínima y un delito menor, hasta en algunos aspectos, hasta te acuerdas cuando estudiábamos, que se decía que era a veces un delito de la clase alta que se ofendía, ¿no? La injuria. Que está en contra del honor de la persona, el otro en contra de la vida, y la contra de la vida y de la institución como la familia, o sea, no es lo mismo. Y en este caso, por ejemplo, habla de los árabes que se casan con niñas de 8 años. Es horrible eso, que haya una legislación que permita casarse a los 8 años como la que se autorizó, como la que se impuso en Irak el año pasado, creo que fue en octubre, que se le permite casarse a las personas, a los hombres con niñas de 8 años. Eso es una barbaridad. Eso es una aberración jurídica. Por favor, no estamos en ninguna manera. Pero no comparemos con 15.000 niños asesinados. Eso me parece que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. ¿Te acuerdas cuando nosotros estudiábamos Introducción al Derecho y analizábamos la dimensión diquelógica y decíamos que había valores que eran valores absolutos o valores supremos y otros que eran relativos, que servían a los primeros? Entonces el valor supremo es la vida. El valor supremo es la vida. Nada que esté en contra de la vida puede justificarse. La libertad es otro valor. Y después habrá otros valores que son relativos. La libertad de deambulación, la libertad de ir y venir, la libertad de pensamiento, la libertad de contratar. Esos son otros valores que hacen a la libertad que es un valor superior. Pero el valor superior es la libertad. Ahora te dicen, no, yo tengo derecho a ir y venir, así que los otros no se manifiesten. Ah, tu derecho de ir y venir se sobrepone al derecho de manifestarse. Si son dos que están en el mismo estatus, digamos, no son uno superior al otro. Habrá que ver cómo convive, no puede ser que uno... Pero no es que, ¿viste? Y yo veo esto muy, pero muy fuerte, es muy fuerte. Me insultó, lo maté. Bueno, pero lo insultó, ¿eh? Fíjate, lo insultó. Bueno, pero lo vamos a ver ahora con Pedro Castillo, ¿no? Cuando a Pedro Castillo está preso en un proceso de lawfare, fue destituido porque él disolvió el Congreso. Bueno, disolvió el Congreso, mira, se lo merece. Sí, pero disolvió el Congreso, que es una medida que se lo permite la Constitución de Perú. Y disolvió el Congreso para llamar a nuevas elecciones. No es que disolvió el Congreso, disolvió ese Congreso, como le permite la legislación y como hicieron otros mandatarios anteriores. Pero, viste, parece que todo es lo mismo, Osvaldo. Estamos en el terreno de la igualdad absoluta. Es una simple cuestión discursiva. Entonces, porque el problema es Haití y los niños que se casan con niñas de 8 años. No, todo es problema. Todo es problema. No es que porque haya uno no exista el otro. Sí, me gustaría recalcar algunas cosas sin dejar de entender y escuchar las opiniones diferentes a las que uno tiene, ¿no? Bajo ningún punto de vista no tenemos la verdad revelada que podemos decir que lo que nosotros decimos es la verdad y lo demás está equivocado. No. Sobre otras cosas, este punto puntual, sobre esto puntualmente quisiera aclarar. O sea, dice los árabes se casan con niñas de 8 años. No es cierto que los árabes se casan con niñas de 8 años. Porque hay árabes que no son musulmanes y por ende no respetan la zaira que establece el Corán. Entonces, ya de hecho eso está mal, porque hay árabes que son católicos, hay árabes que son cristianos, hay árabes que no tienen religión. O sea, por el simple hecho de ser Alawitas. árabe, claro. Y sin embargo, hay o por otro lado, musulmanes que pueden ser que sean árabes, que sean arios, como se dice que son los persas, o que sean orientales, Pakistaníes, o pakistaníes. O sea, no hay una definición que los árabes africanos. son los que se casan con niñas de 8 años. Primero son los que profesan esa religión. Ahora, ¿todos los que profesan esa religión se casan con niñas de 8 años? No, porque solamente vos bien dijiste que hay un solo Estado, Irak, y puede ser que haya algún otro que desconocemos Sí. que permite esto y que autoriza esto. Que tampoco, que lo autorice no quiere decir que sea una costumbre y que lo hagan todos primero tampoco, ¿no? Así es. O sea, que primero ese punto de vista, que no veo que sea una situación
que sea atribuible solamente a un grupo y que seguramente con lo que dijimos en ese programa o lo que vamos a decir ahora, no estamos hablando del casamiento con niñas de No, 8 años porque siempre es una situación espantosa. Sea de quien sea árabe, sea musulmán, sea judío, sea católico, sea protestante, sea evangélico, sea mormón, no nos interesa eso, no nos referimos a eso. No es una cuestión que tenga que ver con la religión. Está mal siempre y en todos los casos. siempre. O sea, por eso esa situación no la vamos a defender. Lo que sí sabemos que los valores en sí mismos, por ser valores, tienen un orden dicológico que indica que hay valores que son más importantes, como bien vos dijiste, Ramiro, y valores que son muchísimo menos importantes. Entonces, no podemos poner por encima del valor de la vida este tipo de situaciones. Lo más grave es que se afecte la vida de las personas. Por ende, el código nuestro, el código penal argentino establece, como todos los códigos del mundo, que las penas más graves, ¿cuáles son? Para cuando se afecta la vida. Después lo demás, Claro que sí. por ejemplo, si se afecta a la propiedad, nunca puede tener una pena mayor que afectar a la vida. Siempre la vida está protegida por todos, porque es un derecho natural que tiene más de 3.000 años, no lo inventamos nosotros. Por lo cual, creo que está claro lo que vos estás diciendo, que mucho más grave que esa situación es que 15.000 chicos, por lo menos 15.000, como mínimo 15.000, Sí. hayan sido muertos en una guerra en la que ellos no tenían nada que ver. ¿Qué responsabilidad tiene un niño de 8, 9 o 10 años para que le pase esto? No tiene ninguna responsabilidad. Eso es lo que tenemos que tener. Y los niños que mueran en Haití también están mal. También, claro que Cualquier sí, niño que claro. muere, Todo. los niños que se afectan cuando las fuerzas de inseguridad de Argentina le tiran gas lacrimógeno, le tiran gas pimienta a niños de 8, 9 o 10 años, eso está mal y es horrible. También. O sea, yo no quiero con esto decir que está bien que los árabes, diríamos, no los árabes, se casen con niñas de 8 años. Siempre está mal, sea quien sea. Y creo que lo que vos querías poner, me parece que es muy importante que en este momento lo digamos. Sí, 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 sí. Le agradecemos mucho a la persona que nos dejó ese comentario, se lo agradecemos en Sí, por serio. favor, sí, no le decimos que nosotros no estamos de acuerdo nada más y queremos que tenga un argumento nada más, ¿no? No estamos de acuerdo, digamos, parcialmente, porque lo que ella apunta del tema de Haití y de los niños de 8 años, claro que son problemas, claro que sí. No, no Sí. estamos de acuerdo en que por no hablar de todo, aparte nosotros hicimos un recorte cuando hablamos con Daniela Fariña. Hicimos un recorte, decidimos hablar de Argentina nada más. No hablamos de la situación de los niños en el mundo. También eso es una cosa que tenemos que destacar. Le agradecemos mucho a la persona que nos dejó esto. Ya le quitamos el nombre porque, como decimos, no queremos denunciar a nadie, ni tomamos ningún tipo de No. represalia, ni de nada. Es muy fácil de nuestra parte estar acá, atrás de las cámaras y no, 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 no. Pero nos permitió una muy buena reflexión y eso, básicamente, ¿no, Osvaldo? Y que si quiere plantear su opinión o algo, está perfectamente y es totalmente entendible y nos alegraría que inclusive plantee su posición, ¿no es cierto? Porque en realidad es lo que Eso. buscamos, no tener la idea, la revelación, sino que lo que nosotros decimos es de nuestra opinión y con otros fundamentos. No, oye, pero aparte es una cosa que vos sabés que me está preocupando porque es un problema que veo en todos lados y veo en la discursividad y en la forma en que se presentan las discusiones. No es solamente este tema, con relación a todos los temas. Y, y bueno, es eso, estamos cada vez más presos de las narrativas, cada vez Ujú. tenemos más medios de comunicación, más canales de comunicación y cada vez nos entendemos menos. Por eso me parecía interesante también hacer esta reflexión. Un poco mi lado lingüista filólogo. Uno no Escuchémonos, puede desprenderse de lo que es, Ramiro. no, abogado y lingüista. Claro. Qué fácil sería pensar de distintas maneras, diciendo, ahora no soy abogado, ahora no soy lingüista, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces ahora sí la entrevista que le hicimos al doctor Wilfrido y después continuamos. ¿Qué te parece, Osvaldo? Dale, sí, espectacular, sí, por favor. Bueno, aquí estamos con la presencia del doctor Wilfrido Robles Rivera, abogado,
magíster en ciencias penales y defensor de, vamos a decirlo, el presidente de Perú, Pedro Castillo. No vamos a decirle expresidente porque para nosotros todavía sigue siendo el presidente. ¿Qué tal, doctor Wilfrido? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Ramiro. Bien, estamos en estas tierras peruanas enfrentando a una dictadura y efectivamente no es un expresidente, es el presidente constitucional con mandato vigente, Pedro Castillo Terrones, por mucho que los golpistas lo hayan apresado, lo hayan defenestrado de manera irregular, de manera arbitraria, de manera no legítima, él sigue siendo el presidente de la República. Claro que sí, a través de un golpe que le han dado, queremos aquí dejar aclarado algunas cosas porque he visto que algunas personas con relación a estos nuevos golpes que se han dado en América Latina, que comenzaron con Zelaya ya en el 2008 y siguieron con Lugo en Paraguay, después siguieron con Dilma Rousseff en Brasil, y dicen, bueno, no es un golpe de Estado porque no hubo militares, no hubo tanques en las calles, como dijo Bobbio en el diccionario de político de 1985, miren la historia que están destacando, ¿no? No es un golpe de Estado, porque no hubo militares, pero los nuevos golpes de Estado justamente se hacen sin militares, ¿no? Y hemos visto una larga secuencia, no solamente en América Latina, ¿no? Sino también en otros lugares del mundo, donde se fuerza la institucionalidad, se lleva al extremo, como por ejemplo decir, bueno, fue legal porque lo hizo el Congreso. Bueno, lo hizo el Congreso, pero de una forma autoritaria e ilegal, ¿no, doctor Wilfrido? Por eso decimos que es un golpe a la institucionalidad. Sí, evidentemente los métodos para controlar, preservar o recuperar el control estatal o gubernamental, en este caso, evolucionan. O sea, no van a ser iguales. No es que vivimos un plan Cóndor del siglo XXI Claro que sí. y obviamente ya no van a aparecer los militares en primer plano. Ellos van a estar detrás del telón, ¿no? Pero los tanques sí van a estar, pero detrás. Ya no van a ir adelante derribando las rejas del palacio o con aviones F-16 bombardeando el Palacio de la Moneda, para hablar de nuestra región. Entonces evoluciona, ¿no? Y también los juicios evolucionan, ¿no? Justamente sostenemos que el juicio al presidente Pedro Castillo es un juicio político, es un juicio político más de los que hemos acudido en la historia de nuestros pueblos, y acá en esta parte en Perú tenemos que cada cierto tiempo se dan juicios políticos. Uno de ellos el juicio al Inca Atahualpa, 1532, ni bien llegaron los españoles, hicieron un juicio político al gobernante. 1781, José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II fue juzgado políticamente y para eso el rey manda un representante, un juez especial. Y bueno, le hacen un juicio y como lo decimos, ¿no? El hecho de que hoy no tengan 4 caballos para tirar de las 4 extremidades de Pedro Castillo, como lo hicieron con Túpac Amaru, no quita que tengan pues 3 jueces y un fiscal para tirar de sus extremidades. Finalmente es un acto simbólico de lo que llaman en doctrina la prevención general negativa. Es un mensaje a la población, es un juicio de escarmiento, porque en 200 años de República Criolla, bueno, algunos la llamamos así porque en realidad ha sido una república basada en principios liberales solo en el papel de las 13 constituciones que hemos tenido. Es decir, la soberanía popular acá nunca ha regido. No, nuestros abuelos pues siempre han sido los indios, que no podían votar porque ellos no tenían tierras o porque no tenían instrucción
Y cuando luego ya esto, digamos, el avance de los derechos humanos a nivel mundial la hacía muy escandaloso, entonces ya nuestros padres ya no le decían indios, sino cholos, le van a dar el voto, pero lo van a manipular a través de medios de prensa, de encuestadoras, de la radio, la televisión, los periódicos, y a poner favoritos. Entonces, ciertamente es un mensaje, no puedes salirte del esquema que yo te he puesto, porque eso ya es muy irreverente, te estás volviendo muy rebelde, te estás saliendo del formato que te he diseñado, ¿no? Entonces ese es el trasfondo, ¿no? El atrevimiento de haber puesto a un campesino, a un hombre rural del campo, maestro, pero rural, no, o sea, el sector mayor, que siempre ha sido mayoritario y más excluido, y digamos, por ejemplo, la obra de muchos que han estudiado la sociedad, especialmente José Carlos Mariátegui, siempre ha sido centrada en eso, ¿no? Y nosotros, esa mayoría de más de 10 millones que votó por Pedro Castillo, venimos de esa masa indígena campesina. Muy interesante eso que está colocando, doctor Wilfrido, porque no se trata de una persona, sino una persona que representa 10 millones de peruanos, un gran sector de la población de Perú, que fue mayoritario, que por eso ganó las elecciones, ¿no? O sea que es vulnerar los derechos, no solamente de Pedro Castillo, sino también de los 10 millones de representados de Pedro Castillo, ¿no? Sí, efectivamente, en realidad en la persona de Pedro Castillo, claro. en el cuerpo de Pedro Castillo, lo que está haciendo la oligarquía es vengarse de la masa rural, la masa de invisibles, a los cuales consideró que siempre los tuvo sumisos y con la cabeza agachada durante 200 años. Aunque no, también han habido episodios por otros temas en que esto digamos, ha habido siempre alguna actitud de contestación, de protesta, y siempre terminó en un baño de sangre, ¿no? Y acá es que no terminó en el apresamiento de Pedro Castillo, ellos desataron su forma, ¿no? O sea, aunque los militares no fueron adelante, sino los congresistas, los fiscales, pero al final sacaron las armas para matar a nuestra gente, y son quechuas, aymaras, chancas, los que van a ser asesinados con fusiles de fabricación israelí, Galil y otras marcas, las mismas que se utilizan en la Franja de Gaza, ¿no? Estamos hablando de más de 70 compatriotas peruanos asesinados, más de 70 son, ¿no, doctor Wilfrido? Sí, sobrepasan los 70, y estos, los que han logrado causarles la muerte, porque hay más de 1.500 heridos que no logran causarles la muerte. Es decir, el objetivo había sido una mortandad masiva, ¿no? Pero fallaron en la puntería, o tal vez moralmente, pues las tropas no apuntaron con esa certeza como para causar más muertes, porque las podían causar tranquilamente. Es armamento de guerra convencional contra gente desarmada, no portaban armas. Se demostró que todo era una gran mentira, porque difundieron a través de los medios, de los canales de televisión, los periódicos que más se ven en Lima, de que estaba habiendo una jornada, que los cuarteles estaban siendo asaltados, que las comisarías incendiadas, que los policías estaban regados muertos por las calles, y no había un solo policía muerto. El único policía que murió había sido asesinado por sus propios colegas para tapar una corruptela, aprovechando, digamos, esta insurgencia pacífica y sin armas de las poblaciones aymaras y quechuas en la Sierra Sur del Perú. Exactamente. Y usted estaba hablando de que es la oligarquía que da un mensaje disciplinador, y yo quería destacar en ese sentido, ¿no?
una práctica mafiosa que también se corresponde con lo que ha pasado dentro de la técnica del lawfare, ¿no? Con Lula da Silva en Brasil y con Cristina Kirchner, que es no solamente denunciar a la persona, sino también tratar de ir sobre la familia. Entonces, en el caso de Cristina Kirchner, fueron denunciados sus hijos como siendo parte de la figura de la asociación ilícita, una figura en Latinoamérica muy, pero muy oscura, que sirve junto con el lavado de dinero para casi la mayoría de las acusaciones del lawfare, y lo mismo con Lula, que quisieron ir también sobre la familia, principalmente sobre los hijos de Lula. En el caso del presidente Castillo también, ¿no, doctor Wilfrido? Sí, sí, sí. Ellos da la casualidad que reproducen técnicas de tortura propias de la contrainsurgencia, pero ya no para enfrentar grupos armados. Es decir, cuando se enfrentaba acá a grupos alzados en armas, lo que se calificó por el legislador como delito de terrorismo, efectivamente torturaban con la familia, ¿no? O sea, digamos, para que una persona obligarla a confesiones o sindicaciones, torturaban a la madre, torturaban a los hijos, a los hermanos, y creo que en Argentina tampoco esa realidad no ha sido ajena. La ESMA es un monumento, pues, este tipo de tortura, y hay de aquella mujer embarazada que caía pues en las garras de estos, ¿no? Entonces eso lo han trasladado, como digo, ya no para combatir a grupos armados, sino a partidos, a colectividades, partidos políticos de raigambre popular que intentan hacer pues una transformación con reglas democráticas. Entonces, claro, se da esto de que chocan, y en este caso el presidente Pedro Castillo estaba con sus hijos, con su esposa, y eso poco importó, ¿no? Y mandaron una fuerza de asalto, guachafamente llamada SWAT, ¿no? Como copiando el nombre de esa serie policial norteamericana, de un grupo de asalto especial, y claro, obviamente con fusiles, apuntándolos, haciéndolos bajar, y los propios guardias de la escolta ya han ido al juicio oral, a esta farsa de juicio que ha llamado al presidente Pedro Castillo, a decir que precisamente la niña, o sea, de pronto, él, que era el primer ciudadano del país, resguardado, pasaba a ser pues arrestado, apuntado con armas, y eso es lo que sucedió. Luego, producto de esta persecución, han tenido que exiliarse en México. Y esto continúa porque les fabricaron procesos a sus sobrinos, a sus hermanas, a la esposa, a la cuñada, que en la actualidad se han ido archivando. Y si hablamos de lawfare, habían creado ya una gran cantidad de casos de supuesta corrupción, más de medio centenar de carpetas, pero estas están cayéndose como naipes, y se ha mostrado que ha sido una fábrica de carpetas fiscales. Realmente, Pedro Castillo ha terminado siendo el campeón del lawfare en la región, porque llegó a tener 57 investigaciones fiscales. O sea, ni sumados los presidentes del Perú en 200 años pueden juntar esa cantidad. Y creo, claro, que esa es otra de las técnicas del lawfare, ¿no? Hacer acumulación de causas para que las personas tengan que estar en muchos juzgados diferentes, en muchos procesos diferentes, o en el caso a veces, como en el caso de Lula, ni siquiera sabían cuántas causas tenía porque no tenían acceso a las causas. O sea, estamos hablando de un mismo procedimiento y un mismo titiritero, ¿no? Que viene un poco del Departamento de Justicia del gran país del norte, ¿no, doctor Wilfrido? Sí, efectivamente, precisamente estos golpes de nuevo tipo tienen un nuevo diseño. Digamos, vemos los golpes de la segunda mitad del siglo pasado, contexto Guerra Fría, tienen un molde, y ese molde tiene el sello del Departamento de Estado y el Departamento de Defensa, dos sellitos ahí de los Estados Unidos. Y ahora ha variado, ¿no? Entonces ahora ellos
buscan, ¿no?, en el Parlamento o buscan desconocer elecciones cuando no les son convenientes y decir que cuando pierden ellos es dictadura, no reconocer los resultados, entonces cooptar a los fiscales. Mira, la vez pasada conversando con un compañero, un compañero, no, perdón, a un amigo que es, que tiene otra óptica contraria, y le digo, y hablando de lawfare, le digo, mira, en estas últimas 2 décadas, los embajadores de Estados Unidos, acá en los países sudamericanos, se han esmerado bastante en tener una relación muy frecuente con los fiscales. Eso no es casual, o sea, los fiscales son invitados, son becados, son capacitados, les ofrecen, o sea, digamos, los embajadores ya no vienen a tratar solamente con el jefe de Estado. Tratan además con el presidente del Poder Judicial, tratan con el fiscal o la fiscal de la nación, es decir, como para tener varios canales a través de los cuales manejar los hilos, ¿no? Entonces ya no es, y esto simplemente pasa desapercibido. Ellos visitan los despachos de estos magistrados, altos magistrados, como algo normal, o los invitan a la embajada. Y bueno, ya las cancillerías o los embajadores de nuestro país se han acostumbrado y bueno, pues dirán, tomémoslo por el lado amable. Y bueno, y entonces la injerencia se da por... esto para no hablar, ya que por ahí se pone de moda el término casta, de la casta militar. Las castas militares de nuestros países son visitantes frecuentes de las embajadas. Los embajadores se reúnen. Esto que estamos comentando, doctor, tiene nombre, se llama, gracias a Wikileaks lo sabemos, en América Latina ha tenido el nombre de Proyecto Pontes, que venía justamente patrocinado desde el 2007, 2008, por el Departamento de Justicia, y los fiscales son muy, pero muy importantes. Ayúdeme con la memoria, una fiscal que no es más, que fue una de las más aguerridas impulsoras del lawfare, Patricia Benavides era que se llamaba, que ya después se peleó con la usurpadora. Sí, se pelearon las amigas. Claro, ella fue puesta ex propósito para crear una fábrica de carpetas fiscales que solo a la entrada de esa oficina le faltaba que pusieran el nombre de Pedro Castillo. Ya. Esta señora Patricia Benavides es puesta por la Junta Nacional de Justicia. O sea, pactaron sectores, o sea, hay sectores acá aparentemente, como les llaman del lado popular, los fachos, y otros que no, bueno, pues son los suavecitos, los que nos hablan de que, de libertades, pero mientras tanto también a veces, cuando están en el gobierno, nos meten bala a nuestra gente en las calles. Entonces se juntaron, y entonces en la Junta Nacional de Justicia nombran a esta señora, y es primera vez en la historia de la Fiscalía que una señora que tenía recién 3 meses como fiscal suprema es nombrada fiscal de la nación. Generalmente era la costumbre de nombrar al primero más antiguo, o si es que tenía que suceder, o el segundo más antiguo, y con fiscales supremos con un tiempo pues ya de 10 años como fiscal supremo. Pero esta señora tenía recién 3 meses como fiscal supremo y llega meteóricamente, cual cometa Halley, llega a ser fiscal de la nación, una carrera meteórica. Sí. O sea, ni Napoleón Bonaparte. Entonces, esta señora llega, pero llega con ese encargo, y era una activa y furibunda opositora política a Pedro Castillo. Entonces, ella se dedicó a generar, o sea, era una triangulación. La prensa, a la cual Pedro Castillo le negó dinero de la publicidad estatal, no les dio un solo centavo de la publicidad estatal, y eso fue también pues gasolina para que ellos se sumaran al carro golpista.
y lo atacaran diariamente, día a día, hora a hora, esta prensa concentrada, mercenaria, eh, Joseph Goebbels, si viviera, estoy seguro que los contrata de inmediato, ¿no? Sentiría envidia realmente. Sentiría Nosotros, envidia. nosotros hemos tenido que leer bastante de la prensa peruana para poder seguir el caso de Castillo y sabemos muy bien de lo que usted está hablando. Realmente es muy triste cómo inventan o cómo relatan hechos dándole una forma totalmente diferente a lo que son. Sí, realmente es muy triste. ¿Cómo está el presidente Pedro Castillo? Bueno, él ya se encuentra recuperado de la medida de lucha de huelga de hambre Ujú. que la asumió como un complemento a la estrategia de ruptura frente a esta farsa de juicio. Bueno, algunos tal vez por condolerse o por incomprensión, dijeron que no debió adoptar esa medida, pero ¿qué le queda o qué le quedaría al hombre que se enfrenta a un bloque de golpistas y usurpadores que tienen el control de todo? Sea, tienen la fuerza coercitiva, armada, policial, tienen pues los caudales del Estado, los ministerios, tienen el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, tienen todo, y él está solo, encerrado en una prisión, y obviamente han logrado atemorizar a las masas movilizadas, siguen movilizándose, pero hay esta aplicación sistemática de las ejecuciones extrajudiciales obviamente ha repercutido, entonces no son lo masivas que se necesitarían las movilizaciones. Entonces, en una circunstancia así, a veces requiere pues de medidas extremas. Ujú. Yo creo que la huelga de hambre lo ha logrado poner sobre el tapete, sobre todo en el contexto internacional, ¿no? Y no es la primera vez que se da esto, no es solamente Gandhi, pues, en caso de prisioneros, en el caso irlandés de Bobby Sands es creo que uno de los grandes ejemplos de sacrificio. Y bueno, levantó la huelga de hambre para continuar enfrentando este juzgamiento. Y bueno, él está bien, no espera nada de este juicio. No Él espera nada de sabe, este juicio. sí, no espera No absolutamente espera nada. absolutamente. Sí, él sabe de que ya ellos han decidido desde el primer día Ujú. del golpe, su suerte, que estos jueces no son sino parlantes de la dictadura y que como de lugar tienen la misión de condenarlo, pero también a la vez confía en el pueblo peruano, confía en la solidaridad de los pueblos de nuestra América del Sur, de nuestra América Latina, en los demócratas del mundo, que esto se va a revertir. Ojalá así sea, doctor Wilfrido, ojalá así sea. Lo último que le quería preguntar era, bueno, siempre se dice, por ejemplo, para justificar todo este lawfare que se lleva adelante con relación al presidente Pedro Castillo, que bueno, que él disolvió el Congreso, que eso sería una medida antidemocrática. Y siempre lo que se escucha es eso. Ah, pero él disolvió el Congreso, entonces está bien que lo metan preso. Pero hasta donde uno sabe, yo no conozco, no soy especialista en la legislación peruana, pero yo sé que esa es una institución que se permite la disolución del Congreso y llamar a nuevas elecciones. Creo que el presidente anterior, creo que Vizcarra también lo había hecho en su momento. Y eso estaba dentro de lo que es el juego de las instituciones dentro de Perú, ¿no? Claro, pero nosotros tenemos un presidencialismo donde eso no se podría, pero creo que en Perú eso es totalmente permitido, ¿no, doctor Wilfrido? Bueno, efectivamente hay contrapeso de poderes, en teoría en la Ujú. Constitución había, es decir, contrapesaban el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo tenía esta herramienta de la disolución del Congreso ante la censura de dos gabinetes sucesivos o Ujú. ante la negación de la cuestión de confianza en dos ocasiones. Y el Congreso, la vacancia por incapacidad moral, ¿no? Entonces,
Resulta que en julio del 2021 el presidente Pedro Castillo asume el mando, pese a que estos derechistas, malos perdedores, no reconocían su triunfo, Me ¿no? acuerdo. Seguían vociferando que no era, y en el Parlamento le declararon la guerra. Y entonces pasaron 3 meses y en octubre estos golpistas en el Parlamento aprueban una ley. Y en esa ley, o sea, una ley de rango inferior a la Constitución, van a establecer que cuando el Poder Ejecutivo haga cuestión de confianza, será el Poder Legislativo el que va a calificar si eso se puede admitir como cuestión de confianza o no. O sea, es decir, como si a alguien que le van a entablar un juicio diga, voy a ver si esto es válido o no. Obviamente que voy a decir que no, porque eso va a caer en mi resolución. Entonces, prácticamente a 3 meses se rompió el equilibrio de poderes. O sea, ha sido un golpe de en cámara lenta, un golpe de largo aliento. Entonces, prácticamente a partir de ahí, Pedro Castillo y su gobierno estaban atados de pies y manos, ¿no? Y el Congreso blandiendo, pues, una guadaña, ¿no? Que era la vacancia presidencial. Y comenzaron a hacer censuras de ministros, procesos de vacancia presidencial 3, y se inventaron un cuarto el mismo 7 de diciembre. Ujú. O sea, prácticamente la vacancia presidencial la convirtieron en un deporte que ellos De acuerdo, sí, sí. practicaban. Más de 140 proyectos de ley nunca lo pusieron a debate estos señores. El Congreso se dedicó a hacer golpismo y obstruccionismo puro. No se ha Un visto un congreso que yo recuerdo en aquel momento tenía más del 80% de desaprobación popular. Hoy la desaprobación del Congreso creo que es superior, inclusive la desaprobación de la presidenta actual, ni quiero decir el nombre, mire, llega a más del 94%, la desaprobación, o sea que 6 de cada 100 estaría más o menos de acuerdo con la actual presidenta Boluarte. Y el Congreso, bueno, y justamente eso me parecía muy importante lo que usted estaba hablando, porque es la soberanía popular lo que está en juego además también, ¿no, doctor Wilfrido? Sí, la desaprobación es altísima, y esa desaprobación de ambos, o sea, porque Dina finalmente ha sido puesta por el Congreso, Ujú. no para que ella tome las riendas del gobierno, sino que prácticamente sea una marioneta, un mascarón de proa de ellos. Entonces, en realidad el centro político de la dictadura está en el Congreso. Pues sí, El centro claro. político de la dictadura está en el Congreso, y el Palacio de Gobierno es como decir la oficina de imagen de la dictadura. Eso es. Y entonces Dina Boluarte es un ventríloco que tiene que hablar lo que ellos digan para que no la saquen. Entonces, la desaprobación es altísima, y al momento que el presidente Pedro Castillo da el discurso el 7 de diciembre, ya era alta. El presidente Pedro Castillo gozaba de gran aprobación, Sí. y ellos una tremenda desaprobación. Y nunca se disolvió el Congreso. Nunca se No. disolvió, nunca se paralizó el Congreso. Entonces, no ha habido disolución, no ha habido cierre del Congreso. Ha habido una manifestación de voluntad, una, digamos, la expresión de un anhelo, porque es lo que todo el pueblo quería, que se cierre ese Sí, Congreso. sí, me acuerdo. Sí, sí. Solamente. Y doctor Wilfrido, le agradecemos muchísimo la generosidad, le agradecemos muchísimo que nos haya actualizado sobre, no solamente sobre la realidad jurídica del presidente Castillo, sino también de la realidad política también de Perú. Le agradecemos muchísimo, las puertas están siempre abiertas y esperamos que el pueblo peruano realmente tenga la representación que se merece ese pueblo tan querido, ese pueblo hermano tan querido. Sí, bueno, nosotros muy agradecidos con el pueblo argentino. Históricamente siempre hemos estado en los momentos difíciles, y hoy que enfrentamos a esta dictadura, ustedes saben lo que es enfrentar una dictadura,
Bueno, también están con nosotros, hemos recibido, y el mismo presidente Pedro Castillo, la solidaridad de diversos organismos que defienden los derechos humanos, sindicalistas. El presidente Pedro Castillo también es un sindicalista. Y en una situación que no tiene nada de jurídica, pues, ¿no? Esto es una guerra política y bueno, lo jurídico va ahí simplemente como una herramienta para barrer al oponente, al disidente. Muy agradecidos y siempre a sus órdenes, estimado Ramiro. Hasta la próxima, doctor Wilfrido. Hasta la próxima. Bueno, continuamos con el programa, Osvaldo. ¿Qué te pareció la entrevista? No, justamente en esta semana tan cercana al 2 de abril, donde Perú siempre nos ha ayudado tanto en ese momento, eh, se merecen que nosotros destaquemos esta situación que realmente afecta a la República, ¿no? Realmente, y lo que él dice tiene tanto significado, que tiene tanta semejanza con cosas que han pasado en la Argentina, en Brasil y en todos los países de América del Sur, que Ecuador. realmente Ecuador, sí, sí, no, todos los países, Bolivia, el mismo Paraguay, todos han Sí. recibido estos ataques de la OFE. Realmente importantísimo, fundamental y que nos permite conocer cosas que a veces a nosotros nos cuesta, como hoy vos le preguntabas, ¿no? Que aclarara un poco por qué, porque acá en Argentina el presidente no puede disolver el Parlamento, por suerte, porque si no, no sé si no lo disolvería el que tenemos en la actualidad. O Ya sea lo que ningunea sistemáticamente, ¿no? ya, imagínate si pudiera disolverlo, ¿no? Lo hubiese disuelto más de una vez, disuelto, dije, qué burro. Disuelto Pero en más de una portugués vez. disolvido, quédate tranquilo. Bueno, hablo en portugués sin saberlo. Pero bueno, realmente muy importante. Felicitaciones por el reportaje que hiciste, realmente importantísimo, Ramiro. Sí, realmente fue muy, pero muy buena ¿cómo es? Lo que nos ha dicho y perfecto. La verdad que me quedé anoche, tuvimos que hacer anoche porque hoy lamentablemente él tenía compromisos y me fui a dormir, te digo sinceramente, con alegría muy, pero muy grande porque realmente el invitado fue un lujo, fue un lujo. No, pero o sea, Bueno, vamos a yo pasar a creo hablar un que poquito de Argentina. una parte de alegría y otra parte de decir la Ah, pucha, que jodido que estamos en América, ¿no? Del Sur. sí, 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 lamentablemente sí, lo que le están haciendo al presidente Pedro Castillo no tiene nombre, así como lo que le están haciendo a Jorge Glass en este momento también, que continúa preso todavía, a pesar de todos los reclamos internacionales que hubo y de que lo hayan sacado de la fuerza, de la Embajada de México. Y eso habla muy, pero muy mal del sistema interamericano de justicia, que tiene sus límites, ¿no? ¿Mm? Y que ya tenía una figura muy, muy interesante como era el doctor Zaffaroni, que ya no la tiene. Pero bueno, Claro. le mandamos todo nuestro abrazo y nuestra fuerza al presidente Pedro Castillo, legítimo presidente de Perú, y un abrazo muy grande a todo el pueblo peruano, ¿no, Osvaldo? Sí, y una tristeza que la Argentina no esté presentando públicamente en toda América y en el mundo la situación que está pasándose en Perú, ¿no? Al contrario, creo que Sí. el silencio habla mucho de por qué no está diciéndolo. Y bueno, Osvaldo, no habla porque, ¿sabes por qué no habla? Porque no tiene tiempo el Sí. pobre hombre, no tiene tiempo porque anda viajando Mucho mucho, viaje, mucho viaje, mucho. mucho viaje afuera, mucho viaje afuera, ¿no? Ay, ay, ay. Viste, teníamos que hacerlo nosotros afuera, ¿viste? Viaje de Milei a Sí, los Estados Unidos. Entrevista con el presidente Donald Trump, afuera. Inversiones, afuera, afuera. afuera, Pacto con préstamo del Fondo Monetario Internacional, afuera. afuera. Vamos a hacer Reducción, nosotros sí, reducción de los, ¿cómo se llaman los, el los 10% aranceles de los de las aranceles? tarifas aduaneras. Afuera, las tarifas Afuera. aduaneras afuera. O sea, No, solamente, pero pero pará, el presidente reconoce que los impuestos están bien. O sea, los impuestos que nos cobran afuera, porque acá se siguen igual, ¿eh? No sacan ninguno, al contrario, lo hacen más gravoso para todos.
¿Sabes que me da vergüenza ajena este presidente que tenemos en Argentina, sinceramente? Pero no, no soy yo, ¿no? Creo que millones de argentinos tenemos. Y, y pensar que en algún otro momento nosotros pudimos tener presidentes en Latinoamérica que organizaran, articularan una UNASUR, por ejemplo. Una UNASUR, digo, una UNASUR. Y algunas otras instancias más. Por ahí estaba apareciendo la CELAC también con una Ujú. fuerza bastante interesante con estos nuevos presidentes de Milei y algunos otros más que andan haciendo travesurillas por ahí, cada vez con menos fuerza. Pero bueno, es triste, es muy triste. Pero es lo que tenemos, es lo que tenemos y además lo que más tristeza te da es cómo va, digamos, como una serpiente reptando pidiendo con la gorra alguna En limosna, ¿no? este Escuchémoslo, marco mira. y producto de las reuniones que mantuvieron el canciller Weinstein con el Departamento de Estado y la Secretaría de Comercio norteamericana, la Argentina va a avanzar para readecuar la normativa de manera que cumplamos los requerimientos de las propuestas de aranceles recíprocas elaborados por el presidente Donald Trump. Como verán, nosotros hacemos políticas con hechos, no con meras palabras, y en eso coincidimos con el presidente Trump. Es momento de hacer y estamos comprometidos en tomar las medidas necesarias para resolver la asimetría con los Estados Unidos en un plazo breve. Ya hemos cumplido 9 de los 16 requerimientos necesarios y he instruido a la Cancillería y a la Secretaría de Comercio de mi país para que avancen en el cumplimiento de los requerimientos restantes. Adicionalmente, en el marco del TIFA, vamos a avanzar en la armonización de los aranceles de una canasta de cerca de 50 productos para que fluyan más libremente entre nuestras dos naciones. Esto no es una medida aislada, sino un paso de adelante en la decisión de la República Argentina de avanzar en un acuerdo comercial con los Estados Unidos de América, donde los aranceles y las trabas al comercio sean tan solo un mal recuerdo del pasado. Bueno, sí, Guana, como usted quiera, Guana. Todo lo que usted Eh, diga. Ramiro, no te enojes, ¿no? Pero fuiste muy generoso con Milei, porque en realidad la reproducción que hizo Presidencia de la Nación tenía el sonido ambiente. Y en el sonido Sí. ambiente estaban todos, se escuchaba que comían tranquilamente, hablaban entre ellos y nadie le daba ni un poquito de atención a lo que decía el coso este, ¿no? Che, ni por Fuiste muy educación bajaba la voz, generoso. ¿viste? Ni No, por educación estaba, bajaba la... claro, es como, ¿te acordás nosotros que somos de pueblo cuando se hacían los clubes, se hacían esos almuerzos, qué sé yo, que era para festejar a alguien, y entonces traían el asado, traían el pollo, traían todo, y la gente hablaba y estaba el locutor hablando, y no le daba ni un poquito de atención. Esto fue igual, me recordó a las fiestas que teníamos en el pueblo, ¿no? En los clubes. Hablo yo, paso un tren y estamos en una estación ferroviaria, ¿viste? Tal cual. Perfecta la imagen. Ay, 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 en fin, y no fue la única cosa que le ha pasado al presidente libertario argentino. Ha tenido una derrota, por suerte, ha tenido una derrota histórica en el Senado. Y esto hay que destacarlo porque me parece que puede ser el principio del fin. El principio del fin del gobierno de Milei, no. El principio del fin de gobernar, digamos, eh, obviando, humillando a la oposición y a la propia base aliada en el Congreso, porque él se maneja de manera autocrática como si fuese un dictador. Y en este momento el Congreso le dijo que no a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia que él puso por decreto, tenían que aprobar el decreto, lo cual es bastante cuestionable. ¿Te acuerdas que lo había querido hacer Sí, Macri sí. en diciembre del 2015 cuando llegó con toda la chapa de campeón y le dijeron, no es así, negociá y se aprueba en el Congreso? Porque estamos hablando del 40% de la máxima Corte de Justicia del país. O sea, no es poca cosa. Estamos hablando de 2 de 5 jueces. Y él lo quiso hacer de prepo, ¿no, Osvaldo? Él lo quiso hacer de prepo. Sí. Y le dieron una paliza. Y la paliza se la dieron tanto la oposición como también muchos senadores de la base aliada del partido del PRO, ¿no? De Macri, ¿no? Sí, creo que asumieron lo vergonzoso que era lo que estaba pasando, ¿no? Vos decías vergüenza ajena, era vergüenza propia ya la de ellos, ¿no? Porque sí. realmente
estos dos impresentables que ponían en la corte, inclusive uno que está en ejercicio actualmente y otro que no, que todos esperamos que este que está en ejercicio renuncie, porque realmente es vergonzoso que, que tengas de 70 votos 51 en contra. Es realmente para decir, discúlpeme, evidentemente no quieren que yo sea integrante de la Corte y tenía que presentar la renuncia, ¿no? Lo realmente impresionante, impresentable todo esto, lo que pasó, y como bien vos decís, nosotros no nos alegra porque el presidente Milei puede estar más o menos tiempo, porque fue elegido por el voto popular y tendrá su tiempo para demostrar lo de los 4 años que fue elegido. Pero sí, realmente un recorte a la idea de ningunear al Poder Legislativo y presionar al Poder Judicial de una manera descarada, porque dicen que estuvieron durante todo el día de la elección comunicándose con los votos que eran en contra, diciéndole, mirá que te va a caer la justicia en contra porque ya tenemos convencido a los jueces, ¿no? Realmente vergonzoso. Eso y suerte y a favor, perdón, 71 votos, 71 51, ahora lo veo. Pero realmente, no, realmente una victoria de la República, diría yo. Exactamente, iba a decir eso, una victoria de las instituciones, Osvaldo, una victoria de las instituciones, sí. Y ya que estamos hablando de cosas muy lindas, de cosas buenas, vamos a hablar un poquito de Cuba, que ha tenido una ayuda para el grave problema energético que tiene de Rusia. Escuchemos un pequeño videíto, ¿qué te parece? A ver, dale, vamos. Sí, por Rusia favor. ofreció a Cuba un programa de medidas de emergencia para minimizar las consecuencias de la crisis energética. Así lo declaró el viceprimer ministro ruso, Dmitry Chernyshchenko, en el marco de su visita oficial al país caribeño. El alto cargo participó en la reunión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia para la colaboración económico-comercial y científico-técnica. Según Chernyshchenko, en febrero Rusia suministró cerca de 100.000 toneladas de petróleo a Cuba. El oficial del Kremlin también destacó que Moscú siempre ayudará a La Habana a alcanzar su soberanía, el bienestar económico y la prosperidad. Por su parte, el viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrizas aseguró que su país considera imprescindible la ayuda de socios como Rusia. Bueno, recordemos que más allá que nos guste Rusia, no nos guste Rusia, que nos guste Irán o que no nos guste Irán, que nos guste China o no nos guste China, todo lo que sea romper el bloqueo infame que le están imponiendo a la isla, so pretexto de que banca el terrorismo, lo cual es una mentira absoluta, absoluta y total, me parece que es aplaudible, ¿no, Osvaldo? Sí, cualquier medida que afecte a un Estado que sea terrorista es aceptable. Lo que sí, estas medidas que primero que mienten, como decís vos, y segundo, que afectan a a todos los habitantes de la isla. Ahí sacando, escuchaba la otra vez uno que estaba en Cuba, decía que sacando La Habana, que generalmente tiene casi las 24 horas electricidad, en los demás lugares fuera de La Habana tienen como turnos para tener la electricidad, ¿no? No la tienen las 24 horas, sino que la van teniendo por periodos. O sea, ¿y qué culpa tiene la población de esta situación? ¿No? Realmente, ¿por qué es eso? ¿Cuál es lo que tiene que afectar a toda la población? Esos errores que parece que si yo estoy mal con un gobierno, tengo que afectar a todos los habitantes. O sea, realmente contrario al derecho internacional público, ¿no? Absolutamente. Además, creo que a veces se juegan cuestiones, qué interesante lo que dijiste del derecho internacional público, porque a veces me parece que acá también entran a tallar cuestiones del propio derecho interno de los Estados Unidos, donde Cuba es, digamos, un pequeño juguete. Entonces se va Biden de las elecciones porque pierde las elecciones y saca a Cuba del país, de la lista de países que estuvieran auspiciando el terrorismo. Viene Trump y la vuelve a poner. ¿Viste? Entonces, ¿cuál es la posición de Estados Unidos? Sale un presidente, está 4 años y es terrorista. Los últimos 2 meses, el último mes, no es terrorista. Viene el otro y es terrorista. Siendo que en las Naciones Unidas son 4 o 5 países los que votan para que se mantenga el bloqueo. Que son Estados Unidos,
y los 2 o 3 adláteres que tiene. Porque en la última votación ni siquiera Ucrania, que vota todo con los Estados Unidos porque necesita la ayuda para poder continuar la guerra contra Rusia, ni siquiera Ucrania votó a favor de los Estados Unidos. Quedó Estados Unidos y creo que Argentina de Milei, lo cual es una barbaridad histórica, una vergüenza para la Argentina ese voto a las Naciones Unidas, a la Asamblea de las Naciones Unidas, y 2 paisitos más nomás. Y 2 paisitos más contra la maciza mayoría diciendo que hay que sacar a Cuba de esa lista. Bueno, Ramiro, o sea, sin hablar de la canciller que realmente no era buena canciller, ¿no? La que tenía Argentina cuando apoyó este gobierno, le costó la Cancillería votar Claro, a favor de Cuba. O sí, sea, mirá vos cuál es la intensidad que tiene el presidente Milei en adherir a las políticas, como vos hablabas de Ucrania, que Ucrania hacía todo lo posible para agradar a Estados Unidos. Bueno, ahora le toca a Argentina ese desastroso, diríamos, ejemplo de ser el país que sigue a Estados Unidos en todas las circunstancias, ¿no? Yo sí. quiero pensar que Estados Unidos no le declare la guerra a nadie, porque el segundo que se la va a declarar va a ser Argentina, ¿no? O sea, quiero pensar por el bien de Argentina que no le declare la guerra a nadie. Ay, ay, en fin, Osvaldo. Sí tenés razón, me había olvidado ese detalle. Y lo que pasa es que también la posición de Argentina a favor de Cuba también tiene la reciprocidad de la mayoría de los países latinoamericanos en favor de la posición de Argentina en Malvinas en contra de la usurpación del Reino Unido de las Islas Malvinas, ¿no? Cosa Yo te digo con no la solo cual los de nuestro América presidente metió de Latina, la pata este año, ¿no? sí, Sí. sí, no, no. Ahora tocamos eso, pero te quería decir, no solo de América Latina, muchos países de los que eran considerados no alineados Ujú, sí. votaban en defensa de Argentina porque aceptaban la posibilidad de Cuba y ven que Argentina lo avalaba, ¿no? Sí, la verdad, el dislate del presidente el 2 de abril realmente es de las cosas. Vos te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿Cuánto hace? ¿Un año y 6 meses, 7 que es presidente? No, menos, 1 año y 3 meses. Menos, y 3 meses. 15, Bueno, 15 meses, 15 meses. para mí fueron como si fueran 15, pero no importa, años, no meses. Pero realmente en todo este plazo creo que el peor discurso que dio desde que es presidente es el que dio el 2 de abril, avalando Bueno, la autodeterminación de los que habitan las Malvinas, que no son malvinenses porque son argentinos, porque claro. nuestra constitución dice que son argentinos. Entonces, decir lo contrario es desconocer nuestra propia constitución. Bueno, ahora están buscando el padre del borrego, ¿no? ¿Quién le escribió ese discurso? Porque dice que Milei tuvo un ataque psicótico de 3 horas insultando a todo el mundo que se lo escribieron. Supuestamente se lo habrían escrito entre el entre el Ministerio de Defensa y la Cancillería. El canciller Berten dijo que no participó, que no lo escribió. El ministro Petri, que el ministro de Defensa, dice que tampoco. O sea, nadie le escribió el decreto, el discurso que el El discurso. imbécil del presidente Milei fue a leer por primera vez en público. Sí. O sea, Y ni lo es había leído, espiritual. evidentemente, porque después sí se ofendió, se ofuscó por eso que no lo había leído. Yo pensé que era uno de los que no son ni ministros, que empiezan con K y termina con puto, pero no, no es entonces. Bueno, bueno, mirá, vos sabés que se sospecha mucho que haya sido ese, vos sabés. En fin, bueno, vamos a hablar un poquito de hacer las últimas noticias de América Latina para ir cerrando, Osvaldo. Vamos. Vamos a hablar de Bolivia, de Evo Morales y que lamentablemente ha tenido que armar su propio espacio llamado Evo Pueblo porque se termina de fracturar, ya se había fracturado, ¿no? Lo que era Ujú. el MAS, que es una pena porque eh, hay una situación un poco complicada en materia económica en Bolivia, pero nosotros queremos bueno, que se unifiquen, por favor, así como queremos que se unifique la oposición en Argentina y que se dejen de pelear por rencillas idiotas. Digo, perdón el avisito, pero digo que por favor. Que hagan un pacto patriótico, vamos a ver si después de las elecciones se consigue hacer un pacto patriótico, no sé si de reconciliación, pero sí de cogobernabilidad, alguna cosa, porque la derecha en Bolivia es bastante, bastante sanguinaria, ya lo ha demostrado en la época de la usurpadora Áñez, y tocamos madera, por favor, que no vuelva, que sea Arce, que sea Evo, que sean los dos, que sea un tercero, no sé, pero que por favor no vuelva a la derecha a Bolivia, ¿no, Osvaldo? Sí, 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 realmente, que no vuelva. Y que creo de todas maneras que también es una buena noticia
que Evo pueda crear o nominar un partido nuevo, porque ya el otro partido creo que no era funcional a las expectativas, ¿no? Ya había muerto con estas diferencias entre el presidente actual y Evo Morales. Y un poco también la justicia que le sale, lo hizo algunas falcatruas para quedarse se quedara con el partido, según nos explicaba la abogada en el programa próximo anterior. ¿Te acordás, Osvaldo, que nos decía Sí, que sí, hubo sí, sí. algunos manejos de lawfare también para que sacarlo a Evo del partido del MAS? Entonces Evo tuvo que armar el... Pero también me quería detener ahora en esto que cómo titula El País, ¿eh? Evo Morales crea un nuevo partido y desafía al gobierno de Luis Arce. O sea, parece que en el título está metiendo una cizaña impresionante, ¿viste? Parece que este título quiere la división, quiere mostrar la fractura y no la posibilidad de un hombre que tiene todo su derecho a presentarse en las elecciones, porque hasta ahora no hubo ninguna manifestación de la justicia que le diga lo contrario y que va por su nueva postulación para presidente. Y quién sabe el pueblo lo elija presidente o no, ¿no, Osvaldo? Pero mirá cómo mete Sí, cizaña, desafía el gobierno de Luis Arce, ¿viste? sí, 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 sí. Perdón, el país de España, no el país de Sí, Uruguay, me parece que el país de España, está el país listo. de No era España, el para... país de España, tan amigo de Latinoamérica que es el país de España, ¿no? Tan amigo. Tan acorde está sus noticias con la política, no con la política española, sino con la política de los países de Latinoamérica, ¿no? Todo lo que dice está de acuerdo a una parte de la política española. Sí, exactamente, así es, Osvaldo. Bueno, y vamos con la última de las noticias que teníamos para hoy, que tiene que ver con algunas manifestaciones en Chile. A favor de que haya una mejor asistencia por parte del Estado, ¿no? A las niñeces y a las adolescencias, ¿no? O sea, Ujú. vamos a escuchar un video que me parece que está muy bien. Un poquito largo, dura 1 minuto y medio, pero creo que vale la pena. ¿Qué te parece, Osvaldo? Es importante, dale, sí, sí. Esta movilización, efectuada por la Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia de Chile, ANTRAP, busca mejorar la atención estatal a niños y jóvenes del país. La equidad salarial, el tema de cuarto turno para los funcionarios que trabajan en residencias familiares, para poder generar una conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. También el tema de la sobrecarga laboral, el tema de los protocolos MALS, que todavía no hay respuesta. Todos pensamos que iba a mejorar la situación del servicio anterior, que era Sename, pero lamentablemente fue todo muy rápido, todo se dio, hay que sacar este nombre porque este nombre de alguna forma está generando ruido en la población. Vamos para los 4 años desde que se creó este servicio, que es el servicio de protección especializada, pero de especializado no tiene nada, lamentablemente. Las condiciones laborales y la cobertura para los niños atendidos supone un gran reto por realizar debido a los cambios institucionales dados solo en la forma. No tenemos las condiciones para estar trabajando en condiciones óptimas en el servicio. Hay un aumento de dotación de menores, de niños, niñas y adolescentes ingresados a las distintas residencias, siendo que iban a ser residencias especializadas con no más de 15 niños y ya vamos en un promedio de 20. Una de las regiones más pobres y con alta densidad poblacional indígena, como la Araucanía, no posee un enfoque especializado en infancia de pueblos originarios. La verdad es que al consultar eso me hace un poco reflexionar acerca de la temática, y yo creo que es una temática que tal vez en este momento dentro de nuestra residencia no se está abordando de una manera tan pertinente. Miles de trabajadores públicos organizados en la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, han dado su apoyo a esta movilización. Estas dos instancias, las dos están complicadas en el funcionamiento, hay demandas que son legítimas y que todas apuntan al ejercicio de la función pública, cuestión que nosotros defendemos y levantamos. Otras organizaciones de funcionarios de la misma área estudian movilizarse la próxima semana en una amplia calendarización de reivindicaciones para abril. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco. Bien, Osvaldo, me parece que todo lo que sea, de nuevo, una mejor atención del Estado y protección del Estado a todo lo que sean las niñeces y las adolescencias, me parece que es digno de destacarse, ¿no, Osvaldo? Todo esfuerzo siempre es poco, ¿no?
Sí, sí, realmente, como decía la vieja frase, ¿no? Los niños son los privilegiados. O sea, realmente que tengan que estar más de un día reclamando para eso, realmente extraña un poco eh, por cómo llegó el gobierno actual de Chile, ¿no? Como uno que veía que parecía un gobierno que apuntaba en un sentido y creo que muchas veces lo sigue apuntando, aunque a veces tiene algunos deslices, ¿no? Sí, 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 así es. Bueno, Osvaldo, vamos a dejar por aquí entonces. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado hasta ahora, a Andrés Kotler, a Alberto Ciacia, que nos mandó mucho material. Alberto, muchísimas gracias para poder, material de producción, nos ha mandado noticias y artículos y comentarios muy, pero muy buenos. Le mandamos un gran abrazo a la revista de Puño y Letra Web, de Puño y Letra Web, y al doctor de Petris, que escribe su blog jurídico llamado arrabaljurídico.blogspot.com, arrabaljurídico.blogspot.com, y a la gente de la FM Impacto y a la gente de ADN Populares, ¿no, Osvaldo? Sí, y quisiera un tema que recuerdo recién me viene a la mente, una cosa que pasó el mismo 2 de abril, que volvió a haber una marcha de jubilados y esta vez en una utilización exagerada del poder, exagerada y carísima del poder del Estado, creo que había pedido que haya más de 5 integrantes de la Fuerza de Seguridad, más de 5 por cada jubilado. Y no solo eso, volvió a terminar con que una moto atropelló a un periodista. Realmente cada vez la labor del periodismo se está transformando ¿cómo se llama? En un trabajo riesgoso, ¿no? Que están todos sometidos a riesgo. Realmente, y como bueno, podríamos decir que el fotógrafo que fue golpeado, que fue Grillo. afectado, Grillo, Pablo Grillo, está recuperándose. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así que una muy buena noticia, Osvaldo. Hasta la próxima, un abrazo. Hasta la próxima, Ramiro, dale. Nos vemos.